perdemos la sensibilidad. Y necesitamos tener esa sensibilidad de poder sentir la presencia de Dios. Necesitamos volver a esa sensibilidad de cuando la presencia de Dios se mueva, aleluya, la podamos sentir en nuestras vidas. Necesitamos una iglesia que viva bajo la presencia del Todopoderoso, aleluya. Yo quiero que se pongan sobre sus pies los que están sentados y vamos a leer la palabra, aleluya. Santo Dios, donde está el Espíritu Santo cualquier cosa puede suceder. Donde está la presencia de Dios cualquier cosa puede suceder en la vida de un hombre que abre su corazón al Señor. Vamos a buscar en el libro de Lucas capítulo 19 y vamos a estar dando lectura del versículo 1 hasta el 10. Amén, seguimos bajo nuestro lema en esta semana de ayuno y de oración, amén, sobre la restauración del altar, amén. Y voy a hablar bajo el tema, tendré un altar restaurado. Toca al que está a tu lado y dile, tendré un altar restaurado. Santo Dios. Santo Dios, la palabra de Dios es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, diga y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, ¿qué hacían? Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado o alguno se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es viva, Señor, y eficaz. Gracias porque tu palabra yo sé que va a ministrar a vidas, a corazones, Señor, que se abran para ser ministrado por tu palabra en esta mañana. Padre, te pido en esta hora que todo aquello que quiera hacer resistencia, todo aquello que quiera robar la palabra de este día, sea quebrantado. Invito a que tu presencia intervenga, Señor, en esta mañana, en cada uno de nosotros. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar sus asientos. Le damos la bienvenida a los amigos y a los hermanos que están a través de las redes sociales. Amén. Le decimos que son bienvenidos a este tiempo. Amén. Y esperamos que cada uno de ustedes también pueda abrir su corazón para recibir lo que Dios tiene para su vida en esta mañana. Amén. El tema tendré un altar restaurado. Amén. Durante toda esta semana, durante los 21 días que estamos, amén, cada semana tendremos un motivo de orar y de ayunar. No obstante, aquellas peticiones que Dios ponga en nuestro corazón también las vamos a estar realizando. Un altar restaurado. ¿Por qué es necesario un altar restaurado? Porque si no hay un altar restaurado, no va a haber una comunión con Dios.
Amén. Dijimos que en la antigüedad se construían altar para sacrificar holocausto a Dios. Pero en la actualidad no necesita tener leña literal, no necesita tener piedra para hacer un altar. Simplemente hace falta que podamos abrir nuestros corazones delante de la presencia de Dios y sea restaurada esa relación con el Padre. Amén. Vemos que en el libro de Génesis, amén, nos habla que el hombre cayó y esa relación se quebrantó. Pero vemos que Jesús vino para que esa relación pueda ser restaurada. Entonces tú puedes presentar un sacrificio vivo delante de Dios. Amén. Antiguamente, ¿quién podía entrar? El sacerdote, lo que habían sido marcados para presentar sacrificio. Podemos ver que la familia de Aarón estaba habilitada para ejercer sacrificio por la culpa, por los pecados, para que los pecados quedaran como cubiertos. Pero hoy en día nosotros tenemos el privilegio no simplemente que los pecados sean cubiertos, sino que nuestros pecados sean perdonados. Toca al que está a tu lado y dile: necesita restaurar tu altar. Necesita que tu altar arda continuamente. Venga, declare una palabra de fe, que esa no es una palabra de maldición. Dígale a alguien que está sentado a tu lado: necesita que tu altar arda continuamente. No podemos acostumbrarnos a que de vez en cuando salga algo de fuego de nuestro altar. Nosotros necesitamos hacer como Dios le dijo a los levitas: no se puede apagar ese fuego de día y de noche. Entonces nuestras vidas tienen que estar en una intimidad con el Padre. Muchos queremos ser usados, pero no todos queremos ir a esa intimidad, a hacer que el altar pueda arder. Porque esto no se trata de filosofía, esto no se trata de cosas extrañas. Muchas veces he escuchado el comentario de: no, es que esa persona tiene psicología. La psicología puede llegar hasta un punto, pero la gracia de Dios puede llegar y hacer lo que tú hagas que se pueda expandir. ¿Y cómo la gracia se va a revelar si el altar está apagado? La gracia no se puede revelar cuando hay una vida apática. La gracia no se puede revelar cuando hay una vida atada al pecado, atada a los pensamientos, atada, amén, al Dios de este siglo. Y a lo mejor hemos vivido con el altar encendido, pero llegó un momento donde el altar se apagó. Pero no hay problema de que tu altar esté apagado, porque hoy hay palabra para que tú puedas encender el altar. Hoy hay palabra para que tú puedas echar leña y pueda arder día y noche. Hay gente que han aprendido a tener el altar encendido por temporadas. Pero el propósito de Dios no es que vivamos en temporada, sino que vivamos continuamente en su presencia. Y para vivir continuamente en su presencia necesitamos reconocer en el punto en el que estamos parados. Necesitamos reconocer qué dañó mi vida. Necesitamos reconocer qué apagó el altar. Necesitamos reconocer, aleluya, que necesitamos ser avivados, que necesitamos esa presencia, que necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos soltar la ñoñería y someternos a obediencia delante de Dios. La iglesia del siglo XXI queremos vivir bajo nuestro confort. Pero yo empiezo a observar y analizar, amén, que los discípulos y los que vivieron en otra temporada tuvieron que pagar un precio, tuvieron que ser sacrificados por causa de la verdad. Pero hoy nosotros queremos vivir en un confort donde nosotros no afectemos lo que está a nuestro alrededor. Pero yo sé que después de este tiempo hay altares que se van a levantar.
Hay gente que van a empezar a crucificar a aquello que apagó esa intimidad con el Padre. El propósito de Dios, amén, es que tú puedas cumplir lo que Él determinó en la eternidad. El propósito de Dios es que tú cumpla y corra la carrera y termine victorioso. Ese es el propósito del Padre. Y hoy a lo mejor usted dirá, ¿y qué tiene que ver Zaqueo? Jesús le dice a Zaqueo que baje de un árbol con restauración. Pues vamos a explicar que tiene mucho que ver la restauración con el encuentro que Zaqueo tiene con Dios. Amén. Dice en el versículo 1, amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por una ciudad. Te dice que él llegó ¿dónde? Él llegó a Jericó. Y dice que estaba como pasando. Pero hay algo extraordinario que era que cuando Jesús llegaba a los sitios, aunque él decía no digan que yo he llegado, la manifestación se revelaba. ¿Sabe por qué? Porque había un altar encendido. Porque Jesús subía a la montaña a clamar y a decirle, Señor, ¿qué es lo que hay para hoy? Y no puede haber una diferencia. Donde usted llegue tiene que sentirse que llegó la palabra, que llegó vida, porque dice que usted es una lámpara. Y la lámpara, ¿qué es lo que hace? Alumbra. Dice que somos luminares. Amén. Y vemos que en el versículo 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahí te está hablando de la condición que tenía Zaqueo. Era jefe y era rico. Amén. Y podemos ver que el nombre de Zaqueo era puro e inocente. El significado, puro inocente. Vamos a ver luego que hay una palabra que marca tu destino profético. Una persona que era inocente y que era pura estaba caminando con un altar apagado. Entonces vemos que Jesús entra. Pero ya Jesús tenía la coordenada del cielo. Porque yo me supongo que usted cuando va caminando por aquí por Madrid, usted no va así, no. Usted va caminando hacia el frente o puede mirar hacia el lado. Amén, pero a Jesús no se le escapa ningún detalle. Y dice que Jesús, amén, entró a la ciudad. Y había un hombre que era rico y era jefe, es decir, todo lo que podía necesitar sobre la tierra lo tenía. Pero quiero decirte que lo que hay cosas, amén, que tú necesitas que no están en la tierra, que están en el cielo, donde la plaga y la polilla no corrompen, donde ladrones no entran ni hurtan. Pero hasta que nuestra mentalidad permanezca en la tierra, no vamos a poder entrar a lo que es eterno. Y dice que Zaqueo era alguien que estaba acomodado. El versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Mire, allá te entran un dato más. Te dice que Jesús entró a Jericó, pero no te dice que entró acompañado, te dice que entró. Pero dice que cuando Zaqueo quería ver a Jesús, no podía por causa de la multitud que había. Y ese hombre que era, amén, jefe de los publicanos, que era rico, vamos a ver que tenía una cualidad que le restaba a su contra, que era pequeño. Eso me lleva a las escrituras y me acuerda a un hombre que decía que era valeroso en gran manera y que era general del ejército de Siria, pero era como leproso. Zaqueo tenía posición, tenía dinero, pero era pequeño. Vamos a ver, amén, que dice que él quería ver quién era Jesús. Si él quería ver quién era Jesús es porque él había escuchado de Jesús. Él había escuchado y quería experimentar, poder ver con sus propios ojos lo que él había escuchado. Pero vamos a ver que Zaqueo fue alguien diligente. Zaqueo no fue limitado por la circunstancia que tenía enfrente. ¿Cuál fue la circunstancia que tenía? Que había una gran multitud que estaba delante de él.
La mujer del flujo de sangre tampoco fue limitada, amén, por lo que estaba enfrente de ella. Dice que había una multitud delante de ella y ella abrió paso hasta tocar el borde del manto. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que te está haciendo barrera? ¿Qué es la circunstancia que te están restando para que tú puedas tocar el propósito del Padre? Un hombre recaudador de impuestos, un hombre que tenía un cierto estatus, un hombre que era un hombre relevante. Subirse a un árbol y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. No era que Jesús estaba allí, era que él había deducido que él iba a pasar por ese lugar y había dicho: yo me voy a subir al árbol. Nosotros necesitamos esa sabiduría. Nosotros necesitamos ir al lugar donde vamos a tener un encuentro con el Padre. Nosotros no podemos permitir que las barreras, amén, que tenemos enfrente limiten nuestro crecimiento espiritual. Nosotros no podemos permitir que las circunstancias que hemos afrontado nos frenen. Necesitamos ir a un lugar de encuentro. Necesitamos ir a ese lugar de intimidad donde sabemos que va a haber una revelación. Toca al que está a tu lado, por favor, y dile: muévete al lugar donde va a recibir, aleluya, una revelación fresca. Toque si está delante, detrás, pero necesito que toque a alguien. Zaqueo se movió. Zaqueo se movió y muchas veces empezamos a tener autoconmiseración. Pobrecito, qué mal me fue. Eso me pasó a mí. La que estoy viviendo yo. Me voy a morir. ¿Por qué a mí? Pero tú tienes que entender qué es lo que va a producir esa circunstancia en tu vida. ¿Qué es lo que va a producir ese proceso en tu vida? ¿Qué es lo que va a producir ese tránsito por el que tú estás pasando? Aleluya. Simplemente no va a ser para aplastarte, sino porque Dios quiere hacer algo extraordinario a través de ello. Pero necesita correr a su presencia. Necesita ir a ese lugar donde el maestro se va a detener. Amén. Y dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, cuando hay una necesidad en tu vida, el Padre va a querer detenerse y llamar tu atención. Cuando hay una necesidad en ti y tú corres al lugar del encuentro, el Padre no se va a quedar callado. Cuando tú corres a ese lugar de encuentro, tú vas a recibir una palabra que va a cambiar tu destino. Tú vas a recibir una palabra que te va a conectar con lo que se dijo en la eternidad sobre tu vida. Pero necesita correr a ese lugar. Y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy yo voy a ir a tu casa. Y muchas veces pensamos que la presencia de Dios se va a mover solo donde hay una integridad, una devoción, y cuando somos santos, 3 veces santos. Pero no, el Espíritu Santo quiere moverse. Jesús quiere tocar donde hay pecado, donde hay iniquidad, donde hay maldad, mire, tópemele que está a su lado, porque yo me voy a escuchar esta transmisión. No permita que el que esté a su lado se duerma. Tóquele, que esto está muy bueno para que usted duerma con esta melodía. Le dijo: no se centró que Zaqueo era jefe de aquellos que timaban.
No se detuvo a decir, tú eres jefe de aquellos que engañan, de aquellos que sustraen más de lo que le toca, sino le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy yo quiero posar allí donde hay necesidad, allí donde hay angustia, allí donde hay aflicción. Yo quiero entrar y trabajar. Aleluya. Pero necesitamos alinear nuestros oídos. Porque Jesús llamó a Zaqueo, pero Zaqueo no se quedó encima del árbol. Zaqueo obedeció y bajó. Y muchas veces necesitamos obedecer a la voz de aquel que nos está llamando, la voz de aquel que quiere que tengamos un altar arduo delante de la presencia de Dios. A lo mejor Jesús te está llamando y te dice, ven, deja el alcohol, ven, deja la droga, ven, deja aquellas cosas que están contaminando tu vida. Ven, deslígate de eso que tus ojos están viendo. A lo mejor Dios te está diciendo que te baje de ahí. A lo mejor Dios te está diciendo, mira, deja ese hombre, que ese hombre no es tuyo. A lo mejor Dios te está diciendo, mira, yo necesito que dejes de hablar mentira y te alinee a mi plan. A lo mejor Dios te está diciendo, ven, suelta el adulterio, pero te está llamando. Pero tú necesitas accionar si quieres vivir con un altar encendido. Me está gustando a mí la prédica. Necesitamos reconocer que Dios está llamando en nuestras vidas. Necesitamos entender lo que el Padre quiere perfeccionar en nosotros. Necesitamos reaccionar ante el tiempo que estamos viviendo y entender que solo yo soy una vasija para ser utilizada por el Padre. Pero había predicado en otra ocasión que el barro pasaba por un proceso y en ese proceso el barro era tratado con las manos donde se le daba forma, pasaba a un proceso de secado, pasaba a un proceso del horno y si ahí en el horno se cuarteaba, tenía que empezar de cero. Entonces necesitamos entender que de cualquier forma no estamos aptos delante de la presencia de Dios. Estos no son mensajes que sacan mucho gloria a Dios ni mucho aleluya. Pero mi intención no es sacar ni gloria a Dios ni aleluya en su vida. Mi intención es que usted pueda levantar su altar. Mi intención es que el altar arda cada mañana en su vida, en su casa. Amén. Y dice que le dijo, Zaqueo, baja. ¿Ustedes creen que él no sabía la condición en la que vivía Zaqueo? Claro que sí, que él sabía. Él conoce mi condición y él conoce tu condición. Pero cuando él viene para revelar su gracia. Cuando él viene para revelar su favor. Cuando él viene para marcar un cambio evidente en nuestras vidas. Y dice que le dijo que bajara. Mire, decía que una multitud estaba alrededor. Pero ¿saben quién se fijó en Zaqueo? Zaqueo quería conocer a Jesús. Y en el instante que tú quieras conocer al Padre, el Padre se te va a revelar. Dice la palabra que quien llama, Él le oye. Y solamente hace falta que tus labios puedan pronunciar a Jesús para que Él pueda manifestarse a favor de tu vida. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire, no fue de que encarado, Él sabía su condición. Pero cuando Cristo se revela, se van a activar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. ¿Y qué fue lo que se activó? El gozo. Se activó el gozo, aún él estando en la condición en la que él estaba. Y dice el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿cómo? Un hombre pecador. Ahí vamos.
La iglesia dice que está compuesta por muchos miembros. Y cada uno de esos miembros tiene funciones diferentes. Cada una de esas personas tienen área en la que necesitamos ser trabajado por Dios. No solo trabajado, transformado por Dios. Pero muchas veces nos volvemos de aquello que en vez de levantar y restaurar, lo que hacemos es que nos volvemos en un equipo contrario. Pero eso pasa cuando la gracia no se revela. Porque cuando la gracia se revela, yo puedo entender que yo antes estaba en esa condición, pero su gracia me alcanzó. Su gracia sopló aliento en mi vida. Entonces digo, Dios puede levantar a esa que está en el pecado. Dios puede restaurar a aquella que se ha equivocado. Dios puede impartir vida en aquella que está actuando de forma incorrecta. ¿Sabe por qué? Porque entendemos el poder de su gracia. Entendemos que mi vida y la vida de Libanesa tienen el mismo peso delante de Dios. Entendemos que una puede estar más adelante y otra puede estar más atrás, pero a nivel de que la gracia se revela, vamos a empezar a vivir una vida en avance, una vida bajo la manifestación del Padre, una vida en multiplicación. La gracia no se revela para que nos convirtamos en jueces. Cuando te está convirtiendo en juez, vuelve y entra al cuarto y enciérrate. Cuando empieza a ver el defecto de tu hermano más revelante que la gracia que se mueve, dile al Señor, limpia mis ojos con colirio, porque yo necesito ver lo que tú estás viendo de esa persona. Yo necesito ver el destino profético que se ha levantado en su vida. Hay gente que Dios me ha permitido conocerlo y tener cierto discernimiento. ¿Y sabe lo que me ha ayudado a mí eso? A orar, a acercarme más y amar más a esa persona. Porque yo entiendo que la condición en la que está es una naturaleza caída que controla y domina. Pero si se revela la gracia va a traer restauración. La gracia va a traer sanidad. La gracia va a producir libertad. Pero hay que abrir el corazón. Hay que subir donde papá te pueda ver y se detenga, donde tú llames su atención. ¿Qué hacían? Murmuraban. ¿Sabe por qué? Porque se creían santos. Yo creo que ahí también entran los discípulos, porque decían todo y los discípulos iban donde Jesús iba. Pedro se le había olvidado su condición. A ellos se le había olvidado de dónde Dios lo había llamado. ¿Por qué usted cree que debe de ser número uno el amor? Porque dice que el amor cubre multitud de faltas. Cuando yo amo, yo me voy a convertir en ese protector. No para consentir el pecado, sino para levantarlo de donde ha caído. Y dice que Jesús, amén, le dice a Zaqueo, pero hay algo importante que Jesús no lo detiene, el comentario ni la murmuración. Cuando hay una murmuración es algo que es evidente y que se escucha porque todo el mundo está hablando. La murmuración no tiene que detenerte. Lo que digan los demás no tiene que detenerte. Si el Padre determina obrar en tu vida, Él lo va a hacer. Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Pero necesita entender que necesita su gracia. Aleluya. Santo Jesús. Y dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes. Dios le estaba hablando algo a Zaqueo de dinero. Dios le había hablado algo a Zaqueo de lo que tenía ahorrado. Eso es lo que hace la gracia. Que cuando la gracia se encuentra contigo, tu vida tiene que cambiar.
Cuando la gracia se encuentra contigo, ya no te van a decir, mira, deja de enamorar a esa mujer, que tú tienes tu mujer. Sino que automáticamente tú vas a decir, Señor, unge mis ojos para que vea solo a mi esposo. Cuando la gracia se encuentra contigo, tú solo vas a empezar a cantar. Y dice el versículo, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mire, habían pobres. Mientras tenemos una venda, no podemos visualizar. Él tenía dinero, era un hombre rico. Pero hasta que Jesús no sale a su encuentro, él no se da cuenta de que hay gente pobre a su alrededor. Cuando la gracia se revela, tus ojos son abiertos. Dice que Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, y cuando la gracia se reveló, se convirtió en un hombre, amén, que fue una potencia del evangelio. Entonces nosotros necesitamos que se revele esa gracia en cada área y a mayor plenitud en nuestras vidas. Porque a lo mejor estamos viendo, pero desde lejos, como un espejismo. Y el propósito es que nos podamos acercar. Aleluya. Y dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuatruplicado. Él no dijo eso porque él decía por si acaso. No, él sabía. Él sabía que había engañado a gente. Porque usted le va a dar 4 veces a alguien que usted no ha engañado. Pero hasta que la gracia no se le acercó, no solamente lo devolvió, sino que devolvió con creces, devolvió con intereses. Entonces nosotros necesitamos, amado, que la gracia alumbre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si la gracia alumbra, vamos a entender. ¡Qué lucha! Vamos a entender lo que Él quiere hacer con nosotros. Si la gracia se revela, usted va a aprender a amar al que está a su lado. Usted va a empezar a lijarse con esa piedra que a lo mejor no tiene forma, pero que va a adquirir una forma a través del roce. No se trata de que usted se aísle. Se trata de que usted empiece a sobrellevar a ese hermano que necesita ser restaurado. Cuando nosotros empezamos el ministerio, aquí venían unos jóvenes. Y esos jóvenes venían desflecados. Esos jóvenes venían, mire, con una cosita así. Y con una cosita y todo desflecado, roto. Pero venían. Y algo que he sido siempre cuidadosa, de no interrumpir la obra de Dios. Porque muchas veces cuando queremos intervenir, en vez de ayudar, lo que hacemos es que desayudamos. Porque tú ni yo tenemos papel de Espíritu Santo. Tú y yo tenemos papel de siervos. Y yo recuerdo que un día hay alguien de esos jóvenes que estaban desflecados aquí. No voy a decir el nombre porque usted, ¿y quién será? ¿Y quién será? Váyase a los inicios. Y yo recuerdo que alguien me agarró a la muchacha y me le dijo, no, tú no puedes entrar a la iglesia así. Tú vienes a la casa de Dios. Tú tienes que venir más larga. Y a mí me dio dolor. ¿Sabe por qué? Porque aunque vinieran en esa condición, yo sabía que Dios estaba haciendo algo. Y yo recuerdo que yo llamé a esa hermana y le dije, tú no sabes lo que Dios está haciendo en la vida de esos jóvenes. Tú tienes que aprender a amarlo así como ellos vienen. ¿Sabe por qué? Y orar por ellos, porque Dios va a hacer algo extraordinario en la vida de ellos, pero a veces son cadenas que atan la vida de esas personas. Y me dijo, esa hermana me dijo, wow, yo no había caído en eso. Y a raíz de ahí yo veía que esa hermana amaba a esos muchachos más. Y pudo entender. Entonces nosotros necesitamos entender que yo no puedo cambiar al pastor.
Yo no puedo cambiar a Maciel, yo no puedo cambiar a Alcenia, pero sí puedo ir donde aquel que produce cambio y levantar un clamor que sea como olor fragante y clame por esa persona y levante a esa persona. Aunque sigo teniendo lucha, porque a veces me quiere venir un poco desflecado, pero a menos magnitud, esa persona sabe quién es. Pero hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo y no se va a paralizar hasta la venida de Jesucristo. Por eso, si usted ve a alguien que anda medio desalineado, no se ponga a pelear con la antigua naturaleza. Empiece a proclamar a la gracia. Empiece a ver lo que Dios está viendo. Veo un ministro de Dios. Veo una predicadora, veo una adoradora, pero lo que quiere el sistema es hacernos pensar lo que estamos viendo, pero a nuestra mente tiene que ir más allá. Porque usted tiene la mente de Cristo. Y quien tiene la mente de Cristo, sus pensamientos son pensamientos de reformas. Son pensamientos de cambio, aleluya, son pensamientos que van a traer restauración. Vemos que en la vida de Zaqueo, la necesidad que había en él era mayor que los impedimentos. La necesidad que hay en tu vida de Dios es mayor que los problemas que tú estás enfrentando. La necesidad por Dios es más fuerte que las circunstancias que te tienen detenida, que las circunstancias que te tienen en el suelo, que los golpes que hemos recibido de la vida. Santo Dios. Y no solamente Zaqueo confesó su condición, sino que hubo un arrepentimiento. Un arrepentimiento es cuando tú decides cambiar. Cuando tú decides, es una decisión personal. Nosotros como pastores no podemos decidir por ustedes. Si nosotros pudiéramos haber decidido por ustedes, mire, hubiera sido otra cosa que hubiera visto en este lugar. Pero la decisión, mire, si a mí me tocara decidir, lo primero que yo decidiría es que nadie se me duerma en el servicio. Esa sería la primera decisión que yo tomaría. La segunda decisión que yo tomaría, que sea un pueblo que exalte y glorifique el nombre de Dios. No es que usted no lo hace, pero resete ese pueblo que mire, esté encendido. Si yo pudiera, pero yo no puedo decidir por usted. Usted tiene que decidir convertirse en un sacrificio vivo cada día delante de la presencia de Dios. No cuando venimos a la iglesia, porque aquí todo es bonito, todo color de rosa. Pero fuera es realmente donde sabemos si somos o no somos. Cuando el amor en nuestras vidas es lo que va, lo que sale, estamos como encajando, estamos como entonando. Cuando yo puedo soportar al hermano, mire, que me está pisando y me está pinchando, entonces yo sé que hay una área de mi vida que está siendo perfeccionada, la paciencia. Entonces nosotros tenemos que compararnos con Gálatas y decir, ¿qué frutos del Espíritu se están manifestando en mi vida? ¿Qué frutos están apagados en mi vida? ¿Qué fruto necesito activar? Y hay gente que no le gusta que le hable de la realidad, pero lo siento, esto es vida y paz. Casa de restauración, casa de vida, donde no puede existir la muerte. Y si existe, tiene que salir en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de... Hoy viene, oiga, antes Jesús no le había dicho, ha llegado la salvación. Y antes de que diga, ha llegado la salvación,
Ya él había hablado, ya él había confesado sus pecados. Ya él había dicho, voy a restaurar eso que yo hice mal. Y es el efecto de la gracia, que la gracia te confronta. La gracia viene para transformar nuestras vidas y para que nosotros permanezcamos conectados a la vida. Amén. Que se llama Jesús. Y la gracia hoy nos quiere visitar. Y cuando nosotros dejamos que Jesús entre a nuestra casa, a nuestras vidas, hay salvación para nosotros. Hay salvación para nuestra casa. Hay salvación para nuestra familia. Hay un cambio en nuestros hogares. No fue cuando él estaba en el árbol arriba. Fue cuando él bajó. Cuando él bajó, él aceptó el llamado. Cuando entraron a su casa, le dijo: hoy hay salvación en esta casa. Y realmente es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere producir salvación en nuestras casas. Dios quiere producir un altar encendido, pero tiene que haber un corazón predispuesto. En el libro de Mateo hay una historia, en Mateo capítulo 9, a partir del versículo 11, que nos dice que había un ciego que estaba junto al camino y tenía una necesidad. Y dice que escuchó la multitud. ¿Y sabe qué pasó? Que alcanzó un milagro. Cuando tú escuchas al maestro y responde a ese llamado, va a haber una manifestación sobre tu casa. Va a haber una manifestación sobre tu vida. Y dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquella cosa que es imposible para el hombre, aquella cosa que a lo mejor no tienen valor ante una sociedad que está corrompida, delante del Padre es valerosa. Delante del Padre, amén, tiene un precio porque Él fue crucificado por ti y por mí. Amén. Y el Padre quiere que empecemos a vivir una vida encendida en su presencia. El Padre quiere rescatar cada parte, cada área de tu vida. El Padre no solamente quiere que le entregue el sábado o el domingo en la mañana. Él quiere operar completamente en tus emociones. El Padre quiere operar en aquello que ha herido tu vida. El Padre quiere traer sanidad donde hay enfermedad. El Padre quiere traer redención, aleluya, donde nos hemos alejado, nos hemos apartado. Pero esto no va a depender de nuestra propia fuerza, tener un altar restaurado. Va a depender, número uno, de que tú entiendas que su gracia es suficiente. Número dos, de que tú puedas acceder a esa gracia que el Padre te brinda, que el Padre te permite. Amén, porque si nos ponemos a analizar la cruz, vamos a entender que no todo el mundo paga ese precio por ti. Y dice que Él fue a la cruz por el pecador. Entonces, si alguna área de nuestras vidas está en pecado, necesitamos mirar a la cruz. Necesitamos mirar a esa gracia y decirle: Señora, que tu gracia cubra mi vida, que tu presencia produzca restauración. Entonces, en forma de conclusión, si tu altar estaba humeando, si tu altar estaba apagado, si tu altar lo había descuidado, hoy es tiempo de que empiece a levantarlo. Hoy es tiempo de que pueda entender qué lo apagó, qué te hizo caer en esa situación y sea un David. Y diga: aunque vea un gigante delante, hay una victoria segura. Aunque vea una circunstancia que está delante de mí, hay un propósito por el cual tengo que empezar a correr. Así que Dios bendiga a los hermanos que están en las redes sociales. Lo bendecimos y esperamos que cada uno de ellos pueda restaurar su altar. No se enfade.
Saque aquellas cosas que usted conoce. Porque a veces pensamos, queremos que el profeta nos profetice y nos diga. No hay mayor profeta que usted mismo sobre su propia vida. Profetícese y quite aquello que hace que su altar no esté encendido. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y como dice el pastor, dale al corazoncito y comparte esta transmisión.